Muy bien. Eh, Muchos miembros en la iglesia seguimos esta enseñanza del cristianismo, eh, que en algún momento no sabemos, bueno, sí sabemos, pero es muchos detalles históricos, de cómo fueron poco a poco alejando los conceptos judíos de las escrituras, hasta que se convirtió, el cristianismo es más romano que judío, pero en su origen era judío y no romano. Entonces, parte de ese antisemitismo fue precisamente sacar a Moisés del cristianismo. Y entonces por eso hay iglesias que incluso aborrecen todo lo que esté relacionado con los judíos porque acusan a los judíos de ser los asesinos del Mesías. Entonces, eso no tiene otro nombre más que antisemitismo. Pero bueno, aquí estamos viendo un ejemplo de esos errores. Eh, el encabezado que dice una cosa en contra de lo que Jesucristo dijo, que es totalmente distinto. Juan, ¿quién puso el encabezado? Ah, pregunta, hermana. Se supone que la versión sud estuvo hecha por, ahorita déjeme, lo checo. Eh, en la introducción de la Biblia se nos da un resumen de lo que es la versión que nosotros tenemos. No se nos dice quiénes fueron los que hicieron el compendio o las adaptaciones. Existe un video, si me permiten, en la tardecita se los mando al grupo. Hay un video en que explica sobre el origen de la versión sud en español de la Biblia. Pero hubo por ahí algunas traductores, algunos setentas que estuvieron ahí involucrados. Fue un trabajo bastante amplio, pero bueno, estos son errores comunes. No estoy acusando de que, uy, son herejías destructoras, no, tampoco. Son errores simplemente que hemos heredado del cristianismo. Entonces, al ratito les mando el video donde se menciona este trabajo que se hizo para obtener la versión sud en español. Está bien. Muy bien. Entonces sigue pendiente esa pregunta. ¿Cómo conciliamos lo que dice tercer Nefi con Mateo, que es totalmente opuesto a lo que dice tercer Nefi? Ahorita lo vamos a resolver. Solamente quiero volver a esta parte. Tenemos aquí algunos conceptos que se enseñan en el libro de Mormón como parte de cómo la ley de Moisés sí estaba vigente en el libro de Mormón, a pesar de que eh, se toma cierta distancia. Si ustedes leen el libro de Mormón, no van a ver la ley de Moisés como algo obligatorio, como es en la Biblia. No lo vamos a ver como algo que se sabía que existía, pero se hacía con la mira puesta en Cristo, en el tiempo futuro. Entonces dice, nosotros obedecemos la ley de Moisés porque es la obligación hacerlo, pero lo hacemos pensando en que Cristo vendrá a la tierra. Entonces, dentro de esos conceptos encontramos el primero que se llama la lista pleonástica. ¿Qué, qué es un pleonasmo, hermanos? O si se les ocurre un ejemplo de qué es un pleonasmo. Sube para arriba. Sí, es enfatizar con dos palabras más o menos similares algo que estás diciendo. Se murió de muerte. Muy bien. Se supone que murió de muerte. Así es. En nuestro idioma, nosotros cuando nos referimos a la ley de Moisés, usamos también otros términos, y principalmente en el cristianismo, ¿no? Hermana Lucía, adelante.
Hermana Lucía. No le escucho. Bueno, a ver si ahorita otra vez levanta. Bien, la lista pleonástica, les decía, se refiere a los términos que nosotros usamos refiriéndonos a la misma cosa. Por poner un ejemplo, cuando decimos obedecer la ley de Dios, es lo mismo que obedecer sus mandamientos. Obedecer sus mandamientos es lo mismo que obedecer sus estatutos. Obedecer sus estatutos es lo mismo que seguir sus juicios. Seguir sus juicios es lo mismo que poner en práctica sus instrucciones. Entonces, si se dan cuenta, aparentemente todo tiene el mismo significado, pero en realidad no es así. En el libro de Mormón, en, uh, por ejemplo, hay varias escrituras, estoy tratando de elegir la más apropiada. En Alma 58, versículo 40, Alma 58, y nos vamos hasta el versículo 40. Muy bien. Dice, mas he aquí, han recibido muchas heridas. No obstante, permanecen firmes en esa libertad con la que Dios los ha hecho libres, y son diligentes en acordarse del Señor su Dios de día en día, ¿sí? Se esfuerzan por obedecer sus estatutos y sus juicios y sus mandamientos continuamente, y su fe es fuerte en las profecías concernientes a lo que está por venir. Si se dan cuenta, se mencionan tres conceptos que para nosotros en el mundo moderno podrían sonar como sinónimos o incluso pleonásticos, que dice, se esfuerza por obedecer sus estatutos y sus juicios y sus mandamientos. Así es como lo expresa Alma 58. Y esa es una forma hebrea de expresarse, porque en realidad estos tres conceptos no son lo mismo, son cosas diferentes. Estatutos, juicios y mandamientos son conceptos diferentes. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando vamos al hebreo nos damos cuenta de esas diferencias. En hebreo tenemos la palabra juká, que bueno, se interpreta al español como estatutos o como ordenanza. Y aquí es donde comienza la parte de lo que llamamos ley de Moisés, porque el juká se refiere no a las ordenanzas que hoy conocemos como los ritos, como poner las manos sobre la cabeza, sumergir a una persona en el agua para el bautismo. Eso sabemos que es una ordenanza. En los tiempos de la ley de Moisés, ordenanza se refiere a cómo se hacían las cosas en la sociedad. Y voy a poner un ejemplo. Una juca es, eh, un ejemplo moderno, es cuando nosotros ponemos un mantel sobre sobre los sacramentos de la Santa Cena. No existe una escritura que diga que hay que poner un mantel encima de los sacramentos.
ni siquiera existe así como que un rigor revelado que diga que hay que poner un mantel sobre los sacramentos. Nosotros lo hacemos porque es un juzgá, es un estatuto o una ordenanza de que así se tiene que hacer. Eh, pero tiene que ver más con la tradición, con la forma de hacer las cosas, que con la escritura revelada. Entonces, eso es un juzgá y forma parte de la ley. Tenemos la palabra mishvah. Mishvah se traduce como mandamientos. Los mandamientos ya son algo más revelado, ya tiene que ver con algo que el Señor ha dicho directamente. Por ejemplo, eh, no cometerás adulterio. Ese ya es un mandamiento directo. Hay algunos que son negativos, como es este caso, y hay algunos que son positivos, como el que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Entonces, ese es un mandamiento, ya es algo revelado y es algo que tiene una característica espiritual. Tenemos el mishpat, que son decretos y también se traduce como juicios. Los decretos es algo que el Señor ha establecido y el mejor ejemplo de un decreto es cuando dice, el alma que pecare, esa morirá. Es un decreto, no hay vuelta de hoja. Eh, y bueno, ahí muchos dicen, bueno, pues entonces los niños pequeñitos que nacen sin pecado, ¿por qué mueren? Ah, bueno, porque el decreto está de que cualquiera que viene a este mundo, pues tiene que morir, porque nacemos en un estado caído. Y por lo tanto se considera como una especie de juicio. Es así como de que Dios ya juzgó y así lo determinó. Y entonces es cuando el juez toca su martillo en el escritorio y dice caso cerrado. Ya, no hay más que discutir. Por eso se asocia a decretos y a juicio. Tenemos la palabra edut, que se ha interpretado como testimonio. Eh, Hay una escritura en Isaías que dice a la ley y al testimonio. Es decir, son dos conceptos diferentes, aunque los testimonios son parte de la ley. El testimonio, como nosotros lo conocemos, es cuando decimos, yo sé que esta iglesia es verdadera o yo sé que José Smith fue un profeta, y aunque esas frases son incompletas, realmente no es un testimonio porque no estamos dando eh, la evidencia de por qué sabemos que es verdadero, entonces no es un testimonio como tal, pero en la época del Antiguo Testamento, dar un testimonio era prácticamente hacer casi un juramento y decir, vive de Jehová que él reveló este concepto, o vive Jehová que él habló con Isaías. Y era una forma de hacer como una especie de pacto, ¿no? Entre que Dios está de testigo y yo soy testigo de que esto es verdad. Entonces, eso es un edut, es casi como una especie de decreto que nosotros hacemos desde la tierra, en la que ponemos a Dios como testigo. Y Torah, que desafortunadamente se ha traducido como ley, pero no significa ley. La Torah es una enseñanza, una instrucción. Y la palabra enseñanza, cuando la sacamos del griego hacia el latín, eh, se traduce como doctrina, lo que hoy en español conocemos como doctrina. De tal forma que cuando decimos la ley de Moisés, en realidad deberíamos de decir la doctrina de Moisés, porque a él se le reveló, o las enseñanzas de Moisés, no la ley de Moisés, eso es incorrecto. Cuando decimos la ley de Cristo, en realidad es la doctrina de Cristo, que es lo más correcto y así es como se menciona en el libro de Mormón. ¿Por qué? Porque es algo que Jesucristo trajo precisamente para llenar la ley de Moisés. Esas partes que le faltaban a la ley,
él las trajo como su doctrina. Y entonces su doctrina no está en contra de la doctrina de Moisés porque él mismo la reveló. Y un ejemplo de esto también lo tenemos, por ejemplo, en los libros que manejamos en la iglesia, conocidos como las enseñanzas de los presidentes de la iglesia. Si lo traducimos, podríamos decir que es la Torá de los presidentes de la iglesia. Es su enseñanza y por lo tanto es la doctrina que se les reveló a ellos. Ahí es donde se encuentra la naturaleza eterna de la ley. Cuando Moisés recibe los principios de la ley, entonces es de carácter eterno, porque Dios mismo la reveló. Pero en el momento de implementarla, tiene que entrar en la jucá. Y la jucá ya son esos aspectos sociales, de tradiciones, de qué sí sirve en esta época y qué no sirve en la siguiente época. Y entonces eso se va modificando. Recordemos que cuando decimos ley de Moisés, no nos referimos solamente a la parte religiosa. La ley de Moisés se le llegó a llamar así porque implica estatutos legales. Es decir, la vida laica va de la mano con la vida religiosa. Esto se entiende más cuando analizamos, por ejemplo, cómo era la iglesia en los tiempos de Brigham Young. En el viaje hacia el oeste, Brigham Young tuvo que poner estatutos que se tenían que cumplir. Si no se cumplían, entonces no solamente eran excomulgados de la iglesia, sino que además se les expulsaba del campamento y ya no tenían ningún vínculo con los miembros de la iglesia. De tal forma que entonces la pena de una juca no solamente es la excomunión religiosa, sino también la expulsión del pueblo. Entonces, por eso es que los fariseos, su función era la de ser abogados. El problema es que ellos empezaron a crear leyes que no existían y que eran innecesarias y las ponían como, esas leyes sociales, las ponían como si fueran leyes espirituales. Eso es lo que Cristo vino a corregir, porque dijo, esto no es mi doctrina es que se acabe la contención, y los abogados viven de la contención. Entonces, esa es la gran diferencia. Nos menciona la hermana Rosalinda el Salmo 119. ¿Nos podría aclarar un poquito por qué, hermana, el Salmo 119? Sí, a mí siempre me inquietó mucho esos términos que encontramos en el Salmo 119. Habla de estatutos, habla de los testimonios de Dios, de sus ordenanzas. Bueno, son varios que tienen un nombre raro, ¿no? Pero cada quien dice, Señor, que no me olvide de tus mandamientos, que guarde tus caminos, que siga tus estatutos, tus ordenanzas. Entonces decía testimonios, ordenanzas, eran palabras que a mí no me quedaron nunca claras, porque yo lo buscaba y no encontraba la relación que tú estás dando ahorita, gracias a Dios. Entonces yo estoy comprendiendo ahorita, voy a repasarlo, el Salmo 119, que es el más largo, y tratar de analizar en base a las definiciones que tú nos acabas de dar, y creo que voy a comprender más a qué se refería el salmista cuando anota ahí que debemos de recordar, de vivir, de cumplir ordenanzas, estatutos, mandamientos, porque como tú dices, cada uno tiene una implicación especial. Así es, hermana. Muchas gracias por la observación. Y sí, efectivamente, el problema es que en español tenemos esta reducción por causa de las traducciones, ¿no? Que pues no son muy precisas. Y les leo lo que dice Primera de Reyes,
capítulo 2, en el versículo 3. Aquí es una escritura en la que David está a punto de morir, le va a ceder el trono a su hijo Salomón y le da sus últimas instrucciones. Y dice lo siguiente: guarda el encargo de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y sus mandamientos y sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Entonces ahí vemos una vez más el ejemplo de cómo para nosotros podría significar exactamente lo mismo, pero en realidad no es así. Cada concepto tiene su significado: estatutos, mandamientos, decretos, testimonios, y todo eso dentro de la ley de Moisés. Entonces, así, entendiendo esta parte, es más fácil comprender que, como decía hace un ratito una hermana en el chat, hay unas partes de la ley de Moisés, es decir, de toda esa generalidad, tanto de leyes sociales como de leyes religiosas, que sí se pueden modificar porque no están acorde a la época. Son algunas jukah que sí se pueden entrar en modificación porque la sociedad ya no puede vivirlos. Uno de ellos es precisamente el de los sacrificios. Los sacrificios del orden de Aarón no han sido abrogados, y quiero hacer énfasis en eso. No han sido abrogados porque, bueno, ahorita yo les voy a hacer la pregunta. La pregunta es la siguiente. Leemos en Mateo que dice que no pasará ni una jota ni una tilde hasta que todo sea cumplido. E incluso dice, ni el cielo ni la tierra pasarán, sino hasta que todo se cumpla. La pregunta es, ¿ya se cumplió todo? No. Exactamente. Me parece recordar, pero bueno, no sé dónde, que dice que hasta que todo esté bajo el estrado de los pies de nuestro Señor Jesucristo, incluso la muerte, ese va a ser el momento, tengo entendido. Así es, hermana. Entonces, todavía no se cumplen todas las cosas. La pregunta aquí es si evidentemente no se han cumplido todas las cosas, incluso las que son relacionadas al Mesías, es decir, todavía hay cosas pendientes, ¿por qué entonces nos atrevemos a decir que ya la ley ya pasó? Si evidentemente el propio Salvador dijo, y cito las palabras, dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, no todo se ha cumplido. ¿Por qué entonces decimos que la ley sí ya se cumplió? Esto es casi, mis palabras son casi un reproche al cristianismo en general. Pero nosotros como santos de los últimos días, que creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios, seguimos teniendo esta controversia porque el libro de Mormón sí dice que ya se cumplió y dice la ley tiene un fin. Pero no tiene un fin, tiene fin. Y ahorita lo vamos a aclarar. Nada más quería que viéramos esta parte para que veamos que sí hay partes de la ley que sí se pueden quitar. Y entonces decía, concerniente a los sacrificios del orden de Aarón, eh, no, no han sido abrogados porque no todo se ha cumplido, pero no se pueden celebrar los sacrificios del orden de Aarón porque no hay templo. Entonces, mientras no haya templo, no hay forma de celebrarlos. Y Juan entonces, Carlos, sí. Perdón, una comentario. Justo esto que mencionas está en el manual de Instituto del Libro de Mormón y hace esa pregunta. ¿Cómo es que El Salvador cumplió pero no abrogó la ley de Moisés? En el capítulo 41 del manual.
y da una explicación muy larga, pero cierra con una conclusión que creo es parte de lo que estás mencionando, en donde menciona o cita a la ley de McConkie, y ahí explica, Jesús vino a restaurar la plenitud del Evangelio de la que los hombres habían gozado antes de la época de Moisés, antes de los tiempos del orden menor. Obviamente no vino a abrogar lo que él mismo había revelado a Moisés. De la misma forma, dice en que un profesor universitario no abroga la aritmética al revelar los principios de cálculo integral a sus alumnos. Jesús vino a edificar sobre los cimientos establecidos por Moisés. Al restaurar la plenitud del Evangelio, cumplió la necesidad de la adherencia a los términos y condiciones del Evangelio preparatorio. Ya nadie tenía por qué andar a la luz de la luna, dado que el sol había salido en todo su esplendor. Entonces pienso que es muy largo este párrafo, da muchas explicaciones, pero pienso que está muy de acuerdo con lo que tú estás ahorita explicándonos y hace una, empalma adecuadamente si, si se cumple, pero no abroga y quiere decir todo esto. Muy bien, muchas gracias, hermano, por compartir esto. Desafortunadamente, a pesar de que está en los manuales de la iglesia y claramente se enseña, aún así, en nuestros barrios encontramos la idea muy intensa de que la ley de Moisés ya fue quitada. Dice, y citan diciendo, ahora seguimos la ley de Cristo. Sí, o sea, es correcto, pero la ley de Cristo, como bien decía ahorita la hermana en lo que nos compartió, la ley de Cristo no quita la ley de Moisés, sino la mejora. Entonces, vamos a decir así como que la potencializa. Entonces, ese es un aspecto que nosotros tenemos que quitar de la mente de nuestros hermanos y no, pues ahora sí que no a golpes, ¿no? Pero sí tratar de ayudarles a visualizar este aspecto, ¿no? De que la ley de Moisés, debemos primeramente quitarle ese título, quitarle el título de ley de Moisés y mostrarla como una enseñanza. Así como decimos el libro de las enseñanzas del profeta José Smith, así también la Torá es el libro de las enseñanzas de Moisés. Y son revelaciones, por lo tanto son eternos y vigentes. Pero decíamos, los sacrificios, que es uno de los principales conflictos, que dicen, bueno, es que ya no hay ley, por eso ya no hay sacrificios. No es, esa es mentira. Los sacrificios no se celebran en la actualidad porque no hay templo. Si hubiera un templo con suficientes levitas, entonces se restauraría los sacrificios del orden de Aarón. Y entonces viene la pregunta. El libro de Mormón nos habla de sacrificios, incluso se nos enseña que Nefi construyó un templo a semejanza del templo de Salomón, aunque no tan hermoso como el que había en Jerusalén. Y entonces la pregunta que alguna vez me hicieron es, ¿lo que se hacía en el templo de Salomón es exactamente lo mismo que se hacía en el templo que construyó Nefi? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no había levitas. Por lo tanto, el templo de Nefi, aunque era a semejanza del de Salomón, no se hacían las mismas ordenanzas, ni tampoco los mismos sacrificios. El libro de Mormón nos enseña, por ejemplo, en Primera de Nefi, capítulo 7, versículo 22, de que solamente se celebraban dos tipos de sacrificios, el sacrificio de paz y el holocausto. El sacrificio de paz era para dar gracias y el holocausto para pedir perdón por los pecados. Eran los únicos sacrificios que se celebraban. A diferencia del templo de Salomón, que tenía levitas, y entonces se celebraban 6, bueno, oficialmente son 5 tipos de sacrificios, y son distintos uno de otro. Entonces ahí encontramos una de las diferencias. Ahora, el por qué.
¿Por qué era esta distinción? Una, porque no había levitas. Y dos, porque en el momento en que ellos salen de Jerusalén, aunque leí, por ejemplo, y Nefi tenían sacerdocio de Melquisedec, al no tener levitas, es decir, el orden de Aarón, entonces ellos empiezan a llevar una vida como gentiles. Por lo tanto, ellos empiezan a adaptar la ley de Moisés de acuerdo a las necesidades de su sociedad. Por lo tanto, digamos, ellos, aunque el libro de Mormón nos dice que ellos se esforzaban por vivir la ley de Moisés, tenemos, por ejemplo, un caso que es en Alma, pues es precisamente la que leímos, en Alma 58:40, que nos dice que se vivía la ley de Moisés, pero se podía modificar. E incluso se nos habla de que Paurán trató de evitar que se hicieran modificaciones a la ley. Entonces la pregunta sería, bueno, si los estatutos son perpetuos, ¿cómo es que se hacían modificaciones? Porque ya vivían en una condición como gentiles, es decir, solamente las cosas necesarias de la ley de Moisés eran las que se tomaban para poder vivir el Evangelio. Pero ya no se vivía la plenitud de la ley de Moisés. Y bueno, eso en cuanto a los sacrificios. Tenemos un ejemplo de las maldiciones que hay en el libro de Mormón y están acorde a lo que es el libro de Deuteronomio. Nos pregunta la hermana Flores, dice, ¿cuáles son los dos sacrificios que que hacían los nefitas? Es el sacrificio, la ofrenda de paz para dar gracias y el holocausto. En el libro de Mormón lo vamos a encontrar simplemente como sacrificios y holocausto. Muy bien. Y otro ejemplo de cómo la ley de Moisés estaba presente mm, ok, lo de los sacrificios es en Primera de Nefi, capítulo 7, versículo 22. El holocausto es para pedir perdón y los sacrificios, así en su forma genérica, como se menciona en el libro de Mormón, se refiere a ofrendas de paz. Muy bien. El pacto de sal lo encontramos, si recuerdan, el pacto de sal era para establecer un vínculo entre viajeros, de tal forma que se vinculaban unos a otros, en el que uno podía dar la vida por el otro. Y tenemos el caso de Zoram. Cuando Zoram descubre que Nefi no es su amo, que su amo había sido asesinado, dice que él tiene miedo, y entonces Nefi lo toma para que no escape, y hace un juramento con él. Le dice, si tú viajas con nosotros, te prometo que vas a tener libertad. Y Nefi dice unas palabras que dice, juro por mí mismo y por Dios que pues protegeremos tu vida. Antes de que yo conociera estas cosas, yo me sorprendía cómo Zoram, de forma tan mágica, confió en Nefi y, sí, pues tú me dices que me vas a dar libertad y vas a cuidarme, pues está bien. En estos tiempos sonaría ilógico. Sin embargo, lo que hizo Nefi en ese momento fue establecer un pacto de sal. Le dice, tú vas a viajar con nosotros, vas a comer de mi mesa. Y eso significa que yo te voy a proteger, voy a dar mi vida, si fuera necesario, para proteger la tuya. Y entonces eso es un pacto de sal, que se celebra entre Nefi y Zoram. Por eso es que Zoram, a la primera, atiende al llamado de Nefi y acaba los temores tanto de Nefi como de Zoram.
Se le llama cortar pacto también porque cuando alguien dice juro por mí mismo, o juro por Dios, se refiere a que hace un pacto en el que cualquiera de los que falte a ese pacto, que muera. En hebreo se le llama karet brit, perdón. Es decir, cortar pacto o pacto de muerte. En el templo, dentro de las ordenanzas que se hacían, se daba este vínculo de los pactos de muerte. Ahora con algunas modificaciones ya no se celebra así. Entonces quienes han entrado al templo van a entender esta parte de lo que significa un pacto de muerte. Juan Carlos, ahí tengo una pregunta. Ujú. Esta práctica que antes había en el templo, digo, a mí ya no me tocó, pero he investigado un poco al respecto. Lo que se conocía como leyes o no, señas penales relativas a esto, en algún momento se restituiría, quizá no ahorita, probablemente en el milenio, no lo sé, de tal manera que volviesen a restituir, digamos, las consecuencias si revelabas o violabas el juramento y el convenio que habías hecho en el templo. ¿Sería posible que en algún momento se restituyeran las señas penales? Ok, muy buena pregunta. En realidad, las modificaciones que se han hecho a las ceremonias del templo se supone que están acorde a que nosotros ya hemos avanzado en el conocimiento. Es la idea, ¿no? Es el ideal. Ahora ya entendemos que ya no es necesario ese tipo de señas, porque ya entendemos de forma muy clara que violar un pacto acarrea muerte. Entonces, en Ok. teoría, ya eso ya lo sabemos como por naturaleza. Ok. Ok, ya me queda menos de un minuto, cierro la sesión.